no crea que este es un lugar donde hay que tener temor, donde da también un poquito de nervios, pero sabemos que el que está con nosotros es Dios y la palabra la da es Dios. Amén. Hoy quiero tratar con ustedes un tema, como decían ahorita, estamos en el mes de las misiones, ¿cierto? Pero nos hemos salido un poco como de las predicaciones que muchas veces hacemos de qué son las misiones, para qué sirven las misiones. Dios ha guiado de otra manera y hoy Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Aunque a mí ya me habló primero mientras preparaba este estudio, pero vuelve a hablarme y quiero que ustedes tengan un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quiere en su corazón y en sus vidas, lo que les quiere dar. Amén. Entonces, el tema que hoy quiero tratar es del servicio, imitando a Cristo. Y quiero empezar con una breve introducción. En nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos estamos prestando un servicio. Es decir, en cada cosa que hacemos estamos sirviendo de diferentes maneras, poniendo en disposición ¿qué? Nuestros talentos, estudios, capacidades, fortalezas, habilidades, nuestra vida entera, nuestros sentidos, todo por un bien común. En todo nuestro entorno el servicio está presente, directa o indirectamente. Y les doy un ejemplo. Cuando usted va a trabajar, allí está dando un servicio, directa e indirectamente, ¿cierto? Porque usted realiza la labor que le piden allí y usted recibe un beneficio económico, pero también está sirviéndole a esta empresa para que pueda tener ventas y le puedan pagar a usted, y también indirectamente a un cliente que va a estar satisfecho por ese producto que ha adquirido, ¿cierto? Quiero que miremos una comparación, el significado de servir, y lo quiero hacer de una manera diferente, de que miremos cuáles son los sinónimos y cuáles son los antónimos. Sabemos que los sinónimos son palabras positivas que están dentro de esta palabra, ¿cierto? Todo lo que se despliega de esta palabra servir. Y los antónimos los conocemos como algo que es contrario, la parte negativa, lo que Dios quiere que usted y yo no hagamos, ¿cierto? Vemos que sinónimos tiene aprovechar, ayudar, auxiliar, ejercer, trabajar, militar, valer, ser acto, ofrecer, etcétera, ¿cierto? Ahí están los otros para que lo vean. Y antónimos podemos ver que dice abandonar, abstenerse, desaprovechar, inactividad, exigir, negarse, retirarse, desamparo. Bueno, ahí vemos las dos diferencias de la palabra servir, ¿cierto? ¿Y cuál es el anhelo de nuestro Dios o de Cristo en sus enseñanzas? Que siempre andemos por la parte de los sinónimos, ¿cierto? Porque Dios quiere un corazón que esté dispuesto a servir. Aquí, viendo este significado, podemos ver lo amplio que tiene el significado de servir, de muchas maneras. Y quiero que lo miremos. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano, dice aquí, nace de un amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Amén. Hay un amor genuino que si yo tenemos para nuestro Dios, ¿cierto? Por el milagro que Él hizo por nosotros. Pero Él también quiere que usted y yo seamos ayuda para aquel que lo necesita, para nuestro prójimo. Amén. Aquí, empezando esta introducción, ahora sí vamos al desarrollo de la enseñanza, ¿cierto? El mismo Señor se colocó como ejemplo. Y quiero que vamos a Marcos 10:45, ahí está el versículo, pero quiero que nos pongamos de pie y leamos la palabra del Señor. Marcos 10:45. Y así dice la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios, que estaba en su trono, estaba en los cielos tranquilo, relajado, ¿cierto? Vino y se hizo hombre
y nos enseñó de diferentes maneras. Hermanos, pueden tomar asiento. De diferentes maneras, nos enseñó de diferentes maneras el servicio que Él vino a dar y darnos ese ejemplo a nuestras vidas, ¿cierto? Y yo quiero que hoy miremos 4 pasos para imitar a Cristo. Y el primero es servir a la familia y a los amigos, ¿cierto? Y yo quiero que primero miremos cómo Jesús sirvió a la familia. En San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 26, 27. Si quieren toman nota, porque el texto siempre es un poco larguito, pero son 2 versículos, pero lo voy a resumir yo aquí. Aquí nos relatan en este pasaje, Jesús estaba ya crucificado, Jesús estaba muriendo en la cruz, pero Él ve a su madre y al discípulo que más amaba. Él sintió esa necesidad de ofrecer un servicio a pesar de que ya estaba muriendo, porque tuvo compasión de su madre. ¿Por qué? Quizás Él pensaba que su madre va a quedar desamparada. Su madre, ¿qué va a hacer de mi madre? Pero Él ve al discípulo amado y les da un consejo. La palabra dice que Él le dice: hijo, madre, y a tu hijo, hijo, ve a tu madre. Y la palabra dice que inmediatamente este varón o este apóstol, este discípulo de Jesús, la recibió en su casa. Jesús aquí nos enseña que Él se preocupó por el bienestar de su familia y también se preocupó por el servicio en el cuidado del otro. Y aquí nos enseña que usted y yo tenemos que estar prestos para servir al otro, tener ese cuidado hacia el otro, hacia nuestro hermano, hacia nuestra familia, hacia nuestro prójimo. Pero también vemos que Él ofrece un servicio a sus amigos. En San Juan 11, 17, 44, aquí también vemos el relato, si quieren lo apuntan porque este sí es largo. Es la historia cuando Lázaro ha muerto y Jesús se desplaza a este lugar y se encuentra a Marta y a María. Y vemos que Jesús fue a estar con sus amigas en un momento de dolor, en un momento de tristeza por la partida de su hermano. Él cuidó de ellas e, importante, también lloró con ellas. Y esa es una enseñanza que nos deja Jesús, cómo servirle a nuestros amigos. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de tristeza, ahí nosotros debemos estar para brindar ese apoyo. Jesús llegó, las consoló, las abrazó, sintió ese dolor con ellas, pero también les habló para fortalecer sus vidas, para darles ánimo ante esa situación. Y la historia sigue relatando: después de un momento triste viene un tiempo maravilloso de alegría, porque Jesús ora y resucita a Lázaro. Es un ejemplo que Jesús nos da de servirle al otro. No importa la situación, en momentos alegres, en momentos tristes, tú y yo, como hijos de Dios, imitadores de Cristo, como dice la palabra que tú y yo debemos de ser, debemos estar prestos para servirle a los demás. Segundo, otro paso para imitar a Cristo: servir ante las necesidades del otro. En el ministerio de Jesús vemos que Él estuvo por muchos lugares y Él sirvió ante las necesidades del otro. En Mateo 4, 23, yo quiero que lo busquemos. Mateo 4, 23. Dice la palabra del Señor:
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús vino a servir. Él vino a mostrarnos que tú y yo también podemos servir. Si el Hijo de Dios vino a hacerlo, ¿cuánto más tú y yo? Entonces la Biblia nos dice que Jesús curaba toda enfermedad entre la gente por donde él anduvo. Y quiero rápidamente mostrarles algunas de la obra o de las sanidades que hizo Jesús. Por ejemplo, creo que me pasé una. Sí, esta. Aquí vemos 4 ejemplos. En Mateo 9, 20, 21, si quieren toman nota, pero aquí nos cuentan la historia de una mujer que padecía de flujo de sangre. Una mujer que durante muchos años buscó a los mejores médicos, gastó todo su dinero para encontrar una cura, pero vemos que nada le funcionó. Y un día escuchó que Jesús pasaba por ese lugar y ella, a pesar de su dolor, de verse en su estado, decidió ir con fe, meterse entre la muchedumbre y tocar el borde del manto de Jesús. Y vemos que inmediatamente fue sanada. Jesús hace una pausa allí y pregunta quién me tocó. Pero ¿sabes lo importante? Esta mujer lo que recibió, no solo recibió sanidad, la palabra también dice que Jesús le dice: por tu fe te has salvado. Una mujer que iba solo por una sanidad recibió 2 recompensas. Jesús está presto para ayudar al necesitado. También podemos ver en Mateo 9, 27, 31 la curación de 2 ciegos. En este pasaje Jesús iba en camino y 2 ciegos lo seguían y le gritaban: Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Le gritaban así porque estaban desesperados, porque no podían ver. Y además que habían escuchado lo que Jesús había hecho, sus milagros. Y ellos, a pesar de no tener vista, lo siguieron, le gritaban. Y llegó un punto que Jesús les dice: ¿qué quieren? ¿Ustedes creen que yo lo puedo hacer? Dice la palabra. Ellos dijeron que sí, y Jesús les volvió la vista. Para resumir esta parte, también vemos cuando en Lucas 8, 49, 56, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, un momento donde un hombre, Jesús estaba en otro lugar y este hombre fue a llamar al maestro porque sabía que Jesús podía servirle ante esa situación. Cuando Jesús llegó, se encuentran diciéndole: no, la hija ya murió. Y Jesús dice: tranquilo, la hija no está muerta, ella duerme. Y vemos que Jesús entra, dice unas palabras a la niña y la niña revive. Y otro ejemplo que podemos encontrar es la liberación de un hombre poseído por muchos demonios. Pero aquí lo que quiero llegar, mi hermano, es que Jesús es el ejemplo claro para nuestras vidas de cómo servir. Tú y yo, la palabra de Dios dice que tú y yo podemos orar por los enfermos, que tú y yo podemos ir ante la ayuda de ese necesitado. Y Jesús nos da la promesa de que si creemos, usted y yo lo podemos hacer. Que hay que tener fe, hay que confiar en aquel que está a nuestro lado, que es Jesús. Y a veces nos da miedo orar. Sabemos que todo está bajo la voluntad de Dios. Si Dios quiere sanar, lo hace. Si Él quiere que no, no lo hace. Pero tú y yo cumplamos con orar, creyendo en que Dios puede hacer una obra entre aquellas personas que lo necesitan. También podemos ver las necesidades del otro en la provisión. En Mateo 14, 13, 21 y en Mateo 15, 32, 39, allí podemos ver que Jesús hizo el milagro de alimentar. En un pasaje dice que a 5,000 personas y en otro dice que a 4,000. Jesús le interesaba el bienestar del otro y sabía que esta gente tenía hambre porque lo estaban siguiendo durante días y era una gran multitud, y Él tuvo compasión. Y solamente con lo que tenía, que eran unos cuantos peces y unos cuantos panes, hizo un milagro y les dio alimento. Mis hermanos, tú y yo también podemos proveer al necesitado siguiendo el ejemplo de Cristo.
¿Cuántas personas quizás no tienen que comer el día de hoy? Quizás no lo sabemos, pero podemos saber de algunas. Y tú y yo podemos ser gestores de esto. Cuando traemos para la canasta de amor, estamos bendiciendo una familia necesitada. Es una forma de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero sigamos con el tercer paso y que es muy importante. Jesús vino a servir con su sacrificio. Él no vino solamente a hacer su ministerio o simplemente a predicar. Él vino a traer su palabra, pero también tenía que pasar por un momento difícil para que tú y yo fuéramos redimidos, perdonados, libres del pecado, que fuéramos reconciliados con nuestro Dios a causa del pecado. Amén. Él se entregó para redención y perdón de pecados. Y quiero un poquito resaltar la historia de ese momento rápidamente. En Mateo 27, 24, 31, si lo quieren lo anotan, allí relata, y quiero resumirlo, cuando Poncio Pilato se lava las manos diciendo que le entregaba a Jesús a los soldados, al pueblo judío que lo quería crucificar. Vemos que estas personas, los soldados, lo toman, lo golpean, lo escupen, le colocan unas vestiduras, creo que le dan una vara de caña y le colocan una corona de espinas. Y Jesús estaba pasando por esto. Luego vemos en Mateo 27, 32, 37 que nos habla de ese momento de la crucifixión de Jesús. Vemos que a Jesús lo ponen a andar cargando una cruz hacia el monte del Gólgota. Y allí Jesús, a pesar de sus cosas, sigue adelante, a pesar de sus heridas, de su cansancio, del dolor que sentía, pero iba con un propósito. Mientras él andaba, cuando estuvo crucificado, llegaron y le dieron vinagre con hiel. Se burlaban de él. También relatan el pasaje que le colocaron un nombre que decía el Rey de los Judíos. En Mateo 27, 50, 54 vemos su muerte. Allí relata que Jesús, después, ya cuando ya no tenía fuerza, ya toda su sangre murió. Y vemos unos pasajes más adelante que después de que él murió, hubo temblor, el velo del templo se rasgó. Pero vemos que después los soldados vieron y pronunciaron: de verdad este era el Hijo de Dios. Y en Juan 15, 13 dice que él dice en el pasaje que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y yo quiero un momento en este tercer punto, es que Él vino a servirnos. Él vino a entregar su vida para redimirnos, para limpiarnos del pecado. Por eso es un ejemplo claro. Y quizás usted y yo no vamos a hacer lo mismo de Jesús, de morir por otro, pero podemos hacer algo, una entrega total en el servicio al Señor. No nos van a crucificar, pero sí podemos ir y hablar. Sí podemos ir a dar testimonio de Cristo. Sí podemos ir a hablar del sacrificio tan grande por amor a nosotros que Él hizo para salvarnos. Él se puso al servicio del Padre y al servicio de nosotros, de toda la humanidad, porque Él murió por todo el mundo. Ahí vemos unos textos, si quieren los anotan, de que habla que Él vino a redimirnos, a que por medio de Él tenemos redención, de que Él se humilló a sí mismo, ¿cierto? Pero termina en Juan 3, 16, 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envía a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a prestar un servicio con un propósito, de que usted y yo no nos perdamos. Y pagó el precio.
Lo vemos en este tercer paso, pagó el precio por amor. Y a nosotros nos cuesta imitar a Cristo. Nos cuesta hablar de Cristo. Nos cuesta entregarnos totalmente a nuestro Dios. Ahora miremos el cuarto punto, su obra. Jesús vino, se sacrificó, pero quería poner este punto después del sacrificio, porque es algo en lo que Él nos vino a decir y nos dejó una gran comisión de predicar su evangelio. Y Él vino a predicar el evangelio de salvación. Y quiero mostrarles este mapa. Aquí en ese mapa podemos ver los lugares y donde Jesús vivió y enseñó. Jesús recorrió muchos lugares. Ahorita en Mateo 4:23 decía la palabra que Él recorrió toda Galilea. Por aquí podemos ver Galilea, donde vemos a Capernaum, Caná, Nazaret, Naín, el mar de Galilea. Jesús estuvo por estos lugares. Y en todos estos lugares estuvo llevando la palabra de salvación. Yo quiero que busquemos Marcos Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 14, 15. Allí también nos menciona la palabra del Señor que dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Era el mensaje que Jesús daba, porque Jesús quería llegar a las vidas y decirles: yo quiero transformarlos, yo quiero salvarlos, yo quiero limpiarlos, liberarlos del pecado, pero deben de creer en que yo soy el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Jesús daba su mensaje. Aquí podemos ver unos pasajes de algunas predicaciones de Jesús. En Juan 11, 25, 27, que es cuando le dice a Marta y a María que Él es la resurrección. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús daba este mensaje de que vamos a morir, pero el que cree en Él va a alcanzar ese regalo tan lindo que es estar con Él en la vida eterna. Amén. También podemos ver que Él hace una predicación en el Sermón del Monte. Ahí habla de las bienaventuranzas. En Juan 14, 1, 7, Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y en Juan 8, 31, 32, Él dice que la verdad os hará libres. Algunas predicaciones que Jesús tuvo, pero tuvo muchas. Sabemos que Él también lo decía en forma de parábolas. De muchas maneras Él buscaba para predicar el evangelio en todo lugar, en todas partes. Y algo que sé que en muchas ocasiones nos lo han dicho: Jesús no tenía medio de transporte. Jesús caminaba por el desierto, por muchos lugares, llevando la palabra de Dios. Este es un ejemplo de que tú y yo tenemos que seguir el ejemplo de Él, de hacer su obra, de continuar su legado como hijos de Dios, como rescatados por Él. Por eso el servicio en nuestras vidas debe ser importante, mi hermano. Si Jesús, el Hijo de Dios, nos vino a enseñar el servicio, ¿cuánto más tú y yo? Que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados, porque alguien un día prestó ese servicio de llevar la palabra de Dios a nuestras vidas y poder ser rescatados, poder conocer un Dios grande, un Salvador como Cristo.
Alguien lo hizo y a nosotros nos cuesta hacerlo. El servicio que usted y yo debemos tener en la obra de Dios. Después de ver estos 4 ejemplos de cómo imitar a Cristo, ¿cierto? El servicio a la familia y a los amigos, el servicio ante las necesidades, de ver el sacrificio que Él tuvo de entregarlo todo por amor, y toda la obra, cómo Él la hizo, cómo nos dejó las enseñanzas para que usted y yo las practicáramos igual. Usted y yo debemos seguir adelante, obedeciendo su mandato. El principal deber de todo ser humano en esta vida, dice en Mateo 4:10, dice: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Este es algo que Cristo estableció a todo ser humano en esta vida. A nuestro Dios, a Él solo le debemos servir. Pero también podemos encontrar en Juan 12:26 que dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto lo encontramos en Juan 12:26. Servir a Dios vale la pena. Servir a Dios, como dice el pasaje, nuestro Padre nos va a honrar, porque estamos obedeciendo a su palabra, estamos cumpliendo la gran comisión que Jesús nos dejó. El mejor ejemplo de nuestras vidas nos da una tarea que debemos de hacer. Y miremos este otro texto en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una palabra fuerte, pero una palabra que nos debe llevar a reflexionar. Hermanos y hermanas, cuán necesaria resulta esta exhortación en nuestras vidas. Cuántas cosas hay por hacer en la obra de Dios, entre los niños, los adultos, los jóvenes, en todos los que componen la iglesia de Dios. Cuántas cosas hay que hacer en su obra, como enseñar, colaborar, animar, visitar, consolar, ayudar, acompañar, hospedando y, muy importante, sirviendo a Dios. Hermanos, la iglesia no solo la componen los que servimos aquí. Ustedes son la iglesia, y todos debemos estar preparados para servir al Señor, porque Dios no nos llamó solo a los líderes que están aquí. Dios llamó a todos los que están allí sentados también. ¿Cuántas escasez hay de personas dispuestas a arrimar el hombro y comprometerse, sacrificándose a favor del Señor y de su obra de una forma perseverante? ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto quizás porque ya no creemos lo que el Señor enseñó en la parábola de las 10 minas. Hace 8 días Cristal estuvo compartiendo un poco de esto, de la historia de un hombre que se va y le deja a cargo a 3 personas parte de sus minas o dinero, ¿cierto? Pero vemos que cada uno actuó de diferente manera. El primero y el segundo obedecieron a la orden que dejó el amo, pero el tercero no lo hizo. Y por eso digo esto de que quizá ya no creemos en esto. Si vemos al final de esta parábola, después de que llega el amo y los confronta, el primero y el segundo fueron bendecidos, pero el primero no. Y quería traer esto a colación porque, mis hermanos, Dios a usted y a mí nos donó de talentos, nos donó de capacidades.
de muchas cosas positivas para ponerla en servicio al Señor, en su obra, porque su obra necesita de nuestras manos, necesita que nosotros vayamos y prediquemos la palabra. Y eso lo podemos ver aquí, el encargo que dejó Jesús. En Hechos 1:8, cuando Jesús ya estaba partiendo, sabemos que en el Evangelio Jesús les da la gran comisión, pero en Hechos 1:8 vuelve y le repite que fuesen testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Ese fue el encargo que el Señor le hizo a sus discípulos en ese momento que se marchaba al cielo. Y vemos que a lo largo de toda la historia del libro de los Hechos, los apóstoles, vemos que ellos cumplieron con esta comisión con gran entusiasmo, con coraje, sacrificio, perseverancia y poder. Sus discípulos que anduvieron con él, que creyeron en él, tomaron, digamos, la batuta de lo que él les había dejado a cargo, de que siguieran siendo testigos de él, predicando su palabra. Ellos tomaron esta iniciativa y la iglesia primitiva siguió de ahí en adelante llevando el mensaje. En Hechos 8:4 habla de esto. Ellos allí por donde iban, en sus hogares, en la calle, en el mercado, en todo lugar, testificaban del Señor, y la iglesia de Cristo creció, porque habían personas dolientes de llevar el mensaje de Cristo. Y ese mensaje un día llegó a nuestras vidas, porque el mensaje siguió, de hombres valientes, esforzados, que no callaron el testimonio de Cristo, no callaron el evangelio de Cristo, sus promesas, sus sacrificios, su amor por la humanidad, su entrega y el propósito que Él quería hacer. Por eso un día llegó a nosotros la palabra de Dios, y hoy podemos estar aquí reconciliados con Dios, podemos gozarnos de estar en la presencia de Dios, podemos tener la seguridad de que nuestra vida ha sido y está siendo transformada cada día por alguien que no tuvo miedo de predicar la palabra de Dios. Dice en Primera de Pedro 2:9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos esto. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero nos deja esto, que somos un linaje escogido. Palabras hermosas. Pero ¿cuál es la tarea que tú y yo tenemos que hacer? Anunciar las virtudes de Cristo, anunciar lo que Él quiere con nuestras vidas. Mis hermanos, quiero dar un ejemplo de algo que estuve investigando y decía: con frecuencia escuchamos noticias de los radicales islámicos que se entrenan con dureza y están dispuestos a los mayores sacrificios personales con el fin de conquistar ciertos territorios para su causa. Esto nos debe hacer reflexionar, porque si ellos están dispuestos a dar sus vidas por una causa meramente terrenal, ¿cuánto más deberíamos estar nosotros dispuestos para entregar nuestra vida en el servicio al Señor, a nuestros semejantes, por la causa del eterno reino de Dios? Mis hermanos, estas personas no les importa dar sus vidas con tal de conquistar territorios, con tal de que personas lleguen a su causa y crean en un Dios pagano, en un Dios terrenal, en un Dios que no tiene promesas para un futuro.
Si vamos a la historia, podemos ver cómo ellos han incrementado la conquista. ¿Y dónde está la iglesia? Perdón que sea duro, pero Dios ha puesto esta palabra cuando preparaba. La iglesia está dormida. Y no dejemos a Medellín por fuera. ¿Cuántos grupos se han levantado en contra de los jóvenes? En contra de los niños y de los adultos, comunidades. ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Estamos cumpliendo esa gran comisión? ¿Estamos llevando el evangelio? Quizás algunos lo hacen, pero no toda la iglesia. Y este es un deber para todos. Y quiero invitarlos a que reflexionemos sobre este asunto y hacernos una pregunta importante. ¿Qué estoy haciendo para la obra del Señor y sus intereses en este mundo? ¿Qué estamos haciendo? Alguien podría contestar de la siguiente manera, y voy a dar este ejemplo. Yo voy a todos los cultos y pongo mi diezmo en la ofrenda. ¿Qué más quiere Dios de mí?, se preguntan. Pero sabes, bueno, nadie discute que esto sea importante, congregarnos y dar el diezmo, porque es obediencia a Dios, es alimento para nuestras vidas. Pero en todo caso, eso está muy lejos de lo que el Señor espera de nosotros. Dios espera una actitud más activa en nosotros, que nos movamos, que nos duela aquellos que están partiendo sin Cristo, que nos duela aquellos jóvenes que se están perdiendo en las drogas, que nos duela aquellos jóvenes que están yéndose por diferentes comunidades, por diferentes se activó algo de Zoom. Miremos a ver si ya. Bueno, mis hermanos, diferentes comunidades que están llevándose a los jóvenes que se levantan. Nos debe doler todo esto. Personas que a diario mueren sin saber que Cristo murió por sus vidas. Y quiero otro ejemplo de algo que hemos hablado mucho, es sobre la iglesia perseguida. Y ese es un mensaje directo para nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de adorar a Dios libremente, sin necesidad de escondernos. Podemos ir a predicar en cualquier parque sin necesidad de escondernos, sin el temor de que alguien va a llegar y nos va a matar. Y la iglesia perseguida todos los días lucha por estas cosas. Tienen que adorar a Dios en secreto. Tienen que predicar la palabra de una manera que no se dejen ver, porque sus vidas corren peligro. Cada día están siendo perseguidos por diferentes grupos. Y estas personas se entregan con pasión. ¿Cuántos misioneros hay en este mundo, en diferentes lugares, que tienen que también estar escondidos porque sus vidas corren peligro? Nosotros tenemos la oportunidad libremente de predicar y nos cuesta. Mis hermanos, Dios espera una actitud más activa de nosotros. Y perdón también por esta palabra, pero Dios quiere hablar. No conformarnos simplemente con calentar el asiento, sino practicar lo que aprendemos. Y aquí nos han dado infinitas enseñanzas, predicaciones acerca del evangelismo, de las misiones, acerca de ir a rescatar a otros, acerca también de servir en la obra de Dios. El pastor muchas veces ha dicho: aquí hay muchos ministerios, gracias a Dios, una iglesia que trabaja, pero siempre el pastor ha dicho que hay vacantes, porque
lo que anhela la iglesia Manuel Castilla es que cada persona esté involucrada en los ministerios que hay en este lugar. Y si se abren otros diferentes, también. El ministerio de damas hace tiempo no está. El ministerio de caballeros no se ve. Pero mis hermanos, Dios quiere traernos esta palabra de que salgamos un poco de la zona de confort y trabajemos por su obra. Trabajemos por la iglesia, por el crecimiento de nuestra iglesia. Y nuestra iglesia crece de muchas maneras, numéricamente, ir llevando la palabra de Dios, ¿cierto? Crece ministerialmente porque las personas se vinculan, se involucran para servir a Dios, dar su vida a Dios. Mis hermanos, Jesús es el ejemplo claro de cómo servir. Y por eso, como decía el tema, somos imitadores de Cristo. La palabra dice que tú y yo debemos ser imitadores. Pero es obedeciendo a su palabra, es obedeciendo a lo que Él quiere que usted y yo hagamos. No es tiempo de dormir, iglesia. No dejemos que estas cosas que se han levantado nos sigan tomando ventaja. Porque sabes una cosa, llegará un momento que tú y yo le tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios de qué hicimos y qué no hicimos. Pero necesitamos un despertar. Necesitamos que la iglesia de Cristo, y no solo la iglesia Manuel Castilla, sino la iglesia de Cristo en todo lugar, se levante. Porque sabes una cosa, lo que les decía ahorita, los islámicos lo hacen a alguien terrenal, pero tú y yo le estamos sirviendo al Dios de gloria, al Dios que vive para siempre. Tú y yo no estamos solos. Tenemos que dejar el miedo, la pereza, el temor a un lado y confiar en que no eres tú. Tú solo eres un instrumento de Dios en ese momento, y el que va a hablar es el Espíritu Santo por medio de ti, porque Él es el único que convence. Pero tenemos que dejar esos miedos. Tenemos que salir de esa zona de confort. Yo sé que muchos aquí se entregan por la obra de Dios, pero hoy Dios te dice: dame más. Muchos quizás no están en este momento involucrados en la obra del Señor, pero Dios te dice: despierta, quiero utilizarte, quiero usarte, porque yo te di talentos, te di dones para que los pongas al servicio de mi obra. Conclusiones. El servicio en la iglesia sin duda es un gran privilegio. No importa en qué posición nos encontremos, ya que todo lo que hacemos, por muy pequeño que sea, te aseguro que para Dios no lo es. Para Dios es importante, pues lo que tú aportas es pieza fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos. Aquí no podemos dejar que el pastor lo haga todo. Un ejemplo, ¿cierto? Porque lastimosamente uno ha escuchado de iglesias que el pastor es de todito. Le toca dirigir la alabanza, le toca predicar, le toca ir a hablar. Gracias a Dios aquí hay un buen grupo de líderes, pero mi hermano, necesitamos más. Necesitamos más. A veces aquí vemos mucha gente, pero a veces por las diferentes ocupaciones todo el mundo no puede estar. Pero allí tú que estás sentado, Dios te dice: ven, sírveme en esos potenciales que tú tienes, con esas habilidades que tú tienes. El servicio en la iglesia es muy importante para tu crecimiento espiritual. No lo menosprecies, pues no solo se aprende a servir, sino también se aprende obediencia, la cual le agrada a Dios. Y esto te llevará a una preparación tal que todo lo que hagas en tu vida cristiana, tanto dentro como fuera de la iglesia,
será de bendición, no solo para ti, sino también para otros, edificando no solo tu vida, sino de los que te ven a diario. Servir a Dios, como les decía ahorita, vale la pena. Y yo doy gracias a Dios que desde que yo me convertí al Señor, no me demoré ni 2 meses para empezar a servir a Dios. Porque era algo que me apasionaba, es algo que yo sentía hacerlo. Y gracias a Dios hasta el día de hoy no he dejado de servirle. Y sé que debo dar más, mucho más. Porque lo que he dado es mínimo, es poco de lo que yo puedo dar. Me falta mucho. Nos falta mucho porque Dios quiere que cada día usted y yo subamos de nivel. No nos quedemos en una zona de confort. Avancemos a servir a Dios. Porque Dios paga ese servicio. Dios bendice nuestras vidas cuando servimos. Dios está presente cuando servimos. Y ese es el llamado. Un servicio aquí en la iglesia, pero también ese servicio que Él nos manda, que Él nos comisionó, de ir a rescatar a todos aquellos que están perdidos. El servicio a Dios es dentro y fuera de la iglesia. Amén. Quiero invitarlo a donde está a que cerremos nuestros ojos y le demos gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad, Señor, que tú nos das, o en este caso me das de poder predicarla, poder enseñarla, poder, Señor, llevar a que como iglesia reflexionemos en ese llamado que tú nos haces hacia el servicio para nuestra familia, para nuestros amigos, para aquellos que están necesitados, de dar ese servicio que tú nos dejaste o que tú nos enseñaste a entregarlo todo por una causa, entregarlo todo por amor a tu obra, entregarlo todo para, Señor, que cada día crezca tu obra, de poder ir a anunciar tu palabra. Y doy gracias, Señor, porque muchas personas de nuestra iglesia lo hacen. Y yo pido que lo siga respaldando, bendiciendo y abriendo puertas a otros lugares. Pero también, Señor, hay muchos hermanos, Señor, que necesitan, Señor, salir de esa zona de confort y entender que tú los has llamado con un propósito. No solamente a ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Bendice tu iglesia, bendice nuestras vidas. Bendice, Señor, a todas estas personas que a diario exponen su vida por predicar tu palabra. Y ayúdanos a nosotros a entender que el servicio a ti, Señor, es muy importante. Porque eso va a traer crecimiento a nuestra vida espiritual. Va a impactar a muchas personas que están alrededor de nosotros. Porque vale la pena servirte, Señor. Porque vale la pena, Señor, dar cada día más de nosotros para obedecer tu palabra, para aceptar el reto que tú nos haces, Señor. Ministra nuestras vidas, habla nuestras vidas. Sigue, Señor, ayudándonos a reflexionar en este asunto y poder comprender todo lo que tú quieres para nosotros. Oro, Señor, para que tú lleves en bendición a cada uno de mis hermanos para sus hogares, en cada actividad que tienen que hacer, en cada diligencia. Guarda sus vidas, bendice sus vidas, llena sus vidas, Señor, de muchas maneras. Te damos gracias y te damos honra en esta hermosa mañana, Señor. Amén y amén.